Nuevamente estamos en el aire para conversar sobre un tema que lo consideramos crucial e importante. Se trata de la migración, los emigrantes, los inmigrantes, tanto en el escenario internacional, de lo cual hablamos la semana pasada, pero ahora vamos a concentrar nuestros esfuerzos y nuestra reflexión en lo que es la migración en la región Puno y en el sur del país, y si es posible, bocetar algunas alternativas, algunas vías de solución que permitan amenguar la migración y, bueno, lograr que haya fijación poblacional en el país o en Puno especialmente, porque la migración es un drenaje inmisericordia. O sea, tenemos una población que cada vez con menores expectativas de afincarse en Puno se va de la región y hace que, por ejemplo, nuestra población, que en el último censo del 2017 era de 2.250.000 habitantes, ahora haya decimado y disminuido el número a 1.100.000 habitantes. En ese escenario tenemos que a principios del siglo XXI, Juliaca, por ejemplo, tenía menos población que Puno y desde el 2005 empieza a crecer y ha superado en más de 120.000 habitantes a la provincia de Puno, la provincia de San Román, donde se concentra la mayoría de la población, la densidad es elevada en Juliaca. Entonces, estos son fenómenos muy especiales, donde, por ejemplo, caracteriza que tenemos una migración interna del campo a la ciudad. Hay en este momento en Puno migrantes campesinos de primera y segunda generación en Puno. Es decir, el campesinado ya no está en el campo y el espacio rural está empobreciéndose cada vez más. ¿Por qué? Por la falta de seguridad productiva. El campo no da más y entonces este es un escenario que ameritaría intervenciones concretas, mejorar la productividad, adecuar el recurso agua, buscar la propiedad de la tierra que sea mucho más estimulante para las inversiones y lograr pues así que con ayuda técnica, con intervenciones de esa naturaleza, hacer que la población tenga interés, tenga expectativas y esté dispuesta a permanecer en el campo altiplánico, ¿no? Sobre eso vamos a conversar. Yo les hago un saludo especial a Cucho, Jesús Santisteban, a Sarita Arce y a David Alfredo Pacheco, que es el Rey Sur, el hombre que nos arma todas las propuestas de comunicación. Muy buenas, no decimos ni tardes ni noches, porque bueno, saldremos al escenario después de estas conversaciones en diferentes horarios de nuestros teleaudientes, de la gente que nos sigue. Muy buenas, Jesús, un saludo inicial. Bueno, un saludo a toda nuestra audiencia. Yo pienso que este es un tema fascinante. Yo pienso que hoy día vamos a hacer una lluvia de ideas y creo que van a surgir muy buenas propuestas para atenuar la migración. Alfredo. Buenas a todos los amigos. Sí, es un tema muy interesante y especialmente para Puno. Esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Y Sarita, no por ser la dama estás al último, deberías estar al inicio de la conversación. Perfecto, está muy bien así como está. Sí, continuando con el tema, la migración es un fenómeno interesantísimo, social, sucede y va a seguir sucediendo, y estamos acá para dar nuestros puntos de vista y sugerir, ¿no?, qué cosa podemos plantear a los que deciden, a los líderes, en pro de nuestra comunidad. Esa es la idea. La idea central es esta: estamos en un grado de indefensión terrible. Todo el mundo argumenta, arguye, razona respecto de que la migración es un gran drenaje en Puno. Pero respecto de eso, no tenemos tasas verificables y evidentes que hayan cotejado el nivel de crecimiento poblacional con la tasa de incidencia migratoria. No lo está haciendo el gobierno regional. Los datos que provee el Instituto Nacional de Estadística e Informática también son incipientes o dudosos, y la Universidad Nacional del Altiplano, que debería establecer investigaciones al respecto, también está
en la retaguardia. No hay propuestas y sobre esa base tendríamos nosotros que sugerir a quienes tienen este poder que empiecen a determinar los montos de este tránsito, de esta fuga de poblaciones, de esta fijación tan errática de población y lograr qué es lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, este es un tema muy crítico y tendríamos que tocar las puertas de las instituciones técnicas abocadas a que prioricen estas definiciones de estadística para tomar decisiones de gestión pública, ¿no? Yo creo que ese sería el camino inicial. ¿Tú qué opinas, Cucho o Jesús? Plenamente de acuerdo, Nachito. Yo pienso que, como te dije anterior, si no tenemos un diagnóstico preciso, es bien difícil, digamos, imaginar, digamos, unas soluciones viables, ¿no? Pero ya hablando, digamos, del escenario regional, ¿no? Yo pienso que nosotros estamos ante fuerzas económicas muy poderosas, ¿no? O sea, la globalización hace de que las economías sean economías de escala y las economías de escala demandan de especialización de ciudades donde se concentran actividades económicas y esta tendencia va a seguir, ¿no? O sea, tenemos ahí a Hilo, que se va a ir consolidando en el sur del Perú como, digamos, quizás un polo económico por sus ventajas geopolíticas. Tenemos a Arequipa, tenemos a La Paz. Estamos rodeados de lugares donde tienen una potencialidad y una competitividad regional mayor. O sea, tenemos que ser realistas. Estamos frente a fuerzas económicas que realmente es difícil manejarlas. O sea, primero tenemos que reconocer, digamos, cuáles son esas fuerzas económicas que van a seguir, digamos, drenando, digamos, porque obviamente la migración es un fenómeno económico donde la gente busca mayor, digamos, bienestar económico familiar, ¿no? O sea, mientras no tengamos en Puno algo que en forma atractiva pudiera retenerlos, entonces primero hay que reconocer ante qué fuerzas, qué vectores estamos, ¿no? Entonces, las economías de escala implican también algo que la globalización. Estamos ante una transición tecnológica, ante sociedades de conocimiento, donde hay un crecimiento exponencial de toda la cadena de valor. Entonces, estamos en un compás de espera porque no estamos como hace en nuestra época, en los 60, en los 70, que todo iba lento y donde podíamos tomar una pausa y podíamos hacer. Hoy en día, el diagnóstico que pudiéramos hacerlo ahora, posiblemente en un año, no va a tener vigencia. Entonces, lo primero que quiero señalar es de que, bueno, tenemos ese tipo de incertidumbres. Tenemos la incertidumbre que tú has mencionado, Nacho, que es la demográfica, ¿no? En el sentido. Entonces, yo pienso de que eso nos hace de que el análisis que hoy día vamos a discutir, no voy a seguir hablando porque también quiero darles la participación, voy a volver en la segunda parte, digamos, a dibujar algunas posibles soluciones que podrían ser coyunturales y algunas también, digamos, de tipo estructural. Y pues hay grupos que han desaparecido en Puno a raíz de la reforma agraria. Puno, mal que bien, estaba habitado por gente que tenía solvencia económica y poder a través de las haciendas. Y todos los que eran hacendados en los años 60 y hasta los 70, que se consolida y culmina la reforma agraria, se van de Puno. Ya ningún hacendado y sus descendientes viven en Puno. Esto ha acelerado el proceso de empobrecimiento y de poca definición en la determinación de decisiones y de inversión. Entonces yo creo que una de las soluciones pasaría porque ahora se haga, por ejemplo, se concrete una petición que se manejó hace muchos años y que ahora se ha disuelto, de crear una zona económica en Puno para que, bueno, haya transformación, mediana intervención, propuestas industriales, un comercio que fije a los empresarios, porque en Puno el campesino ha pasado, como está abandonando el campo, a minero informal. Y de minero informal se está cambiando, después de acopiar dineros de manera extremadamente violenta, etcétera, e indebida por la destrucción del medio ambiente, a
emigrantes permanentes, es decir, a gente que ya se va y no regresa ni pendularmente a Puno. Estas son crisis reales sobre las cuales nadie está tomando medidas concretas. ¿Tú qué opinas al respecto, Sarita? Sí, pues realmente es triste que ocurra esta fuga, ¿no? Este éxodo es triste. Yo quisiera preguntar aquí al panel, actualmente, ¿ha habido o hay iniciativas para tratar de paliar este fenómeno en Puno? ¿Existe algo que esté iniciado por el gobierno regional, la alcaldía o alguna ONG, algo así, donde donde se premie, se estimule, se pague o algo al que fue instruido, crecido en Puno y pueda regresar con algún tipo de estímulo? O sea, ¿hay o hubo algo en los recientes años? Eso quisiera saber, porque quizás ha habido ya iniciativas que no han tenido consistencia, fondos, X, y que podrían seguirse, sí. ¿no? No se está pensando en esos términos, como dije al inicio. El gobierno regional no acomete ninguna tarea para concretar eso, para apalancar recursos. Por ejemplo, en el espacio financiero estamos en cero, no hay una banca regional. Ninguna de las municipalidades tiene sus bancos municipales, sus cajas de ahorro municipales, como tiene Cusco, Arequipa, Tacna. Nosotros no la tenemos, y entonces todos los recursos de Puno son declarados en Lima. La gran minera que tenemos, que es San Rafael, del Grupo Brescia, paga sus impuestos en Lima. Y entonces no tenemos ninguna base. Entonces, una de las cosas centrales ahí es empezar a buscar estímulos económicos. Mira, el Perú se caracteriza porque no hace una exportación de ninguna materia prima transformada o de las materias que podamos transformar en el país. Y Puno es un departamento expulsor, pero estamos exportando gente. Es una paradoja, y en vez de tenerla para que sea efectivamente un agente económico que tenga placidez y oportunidades de vivir en Puno. Entonces, estamos ahí con el marcador adverso. No producimos y no generamos economía. Entonces, yo creo que el espacio medular, no me dejarás mentir, Alfredo, es generar situaciones de solvencia, de inversión económica en Puno, acompañados de apoyo financiero con una banca regional que dé créditos, que apoye para levantar el espacio agropecuario en Puno, que es medular. Así es. Sí, bueno, la migración es algo natural, ¿no? Que siempre ha ocurrido. Perú empezó en los 50 porque es una tardía revolución industrial, ¿no? Y en Puno también empezó en los 70s, 80s, cuando la reforma agraria, ¿no? Es natural porque hay falta, se expulsa a la gente, ¿no? Antes, por ejemplo, había las carreteras, ¿no? Entonces, si no hay medio de transporte, entonces es difícil, ¿no? Ahora ha mejorado los medios de transporte. Entonces, tienes cómo sentirse que está comunicado. Entonces, lo que tiene que ser el transporte, que sea mucho mejor, porque sea más barato transportar material y sea más barato y más fácil transportarse las cosas, ¿no? No se sientan aislados. Otro es la comunicación. Entonces, tiene que haber comunicación, por ejemplo, satelital en Puno, ¿no? Que cualquier sitio pueda uno tener acceso a Internet y a electricidad, ¿no? Para que no se sienta aislado. Entonces, va a depender de cuál es la actividad económica de Puno, ¿no? Entonces, no vale si tenemos incentivos económicos para algo, pero si es que no va a producir. El problema de Puno es de que a la altura no da mucho, ¿no? Uno puede ser los cultivos andinos, eso sí hay que aprovechar. Que sean cultivos andinos, entonces, y generalmente la agricultura es el que da más trabajo a la gente. Entonces, tenemos que dar, últimamente, con la revolución industrial todos fueron a la ciudad, ¿no? Pero ahora, a partir del COVID, está cambiando, ¿no? Están yendo de la ciudad de nuevo al campo, están rellenando el campo, pero ¿cómo? Teniendo comunicación, teniendo internet, teniendo electricidad. Entonces hay mucha gente que le gusta vivir ya en el campo, ¿no? Es bonito vivir en el campo, pero estar conectado.
Entonces, a mí ¿cierto? primero lo que tiene que hacerse es dar facilidades, ¿no? De comunicarse, que tengan mejores carreteras, que tengan luz, agua, o sea, entrar al siglo XXI, ¿no? Con todo lo básico. Entonces, ahí me parece que la gente ya puede volver, ¿no? Mientras Claro, no, entonces, claro, sí, estamos ingresando entonces a la perspectiva de plantear soluciones integrales, donde también se maneje esto de las comunicaciones para que seamos efectivamente hombres modernos y población moderna en el escenario. Pero ahí está pues la incapacidad intrínseca, casi innata del gobierno regional a través de unas leyes generales de descentralización que no permiten tomar decisiones de esa naturaleza, porque no hay perspectiva, sino solamente para la construcción de infraestructura. Están construyendo hospitales que después de 5 o 6 años los descubren que están mal planteados, se caen los edificios, escuelas también que son un cascarón, y las carreteras que se asfaltan, se resellan, se vuelven a asfaltar, es decir, una dilapidación de recursos donde no tiene vigencia como prioridad número uno ver el desarrollo económico de Puno. Esa es una de los talones de Aquiles que estamos arrastrando y ahí no hay visos de solución, o sea, la continuidad del drenaje poblacional, de la desaparición de gente con potencia económica, la juventud en Puno, que no pasa de 30 años, a partir de los 16, 17 años se va, ya no por estudios como era antes, que se iba, por ejemplo, de Cachipucara o de Ilave a la Universidad de Puno, ahora hay como 12 universidades en Puno, con filiales, con todo, y la gente pues tiene un aprendizaje precario, pero después se va y ya no tiene expectativas de permanecer en Puno. Y entonces ahí, por ejemplo, quienes hablamos de identidad, estamos arando en el mar, porque a la gente no le interesa tener una identidad más que la circunstancial y fragmentaria frente a la música, a la danza folclórica, y después desaparece porque la fijación real de la identidad está en el sentido de pertenencia, no solamente en la festividad. Y la pertenencia significa que está uno satisfecho y saciado porque produce el lugar donde vive y porque tiene una solvencia económica. Y sobre eso no se están trabajando propuestas de orden integral. Y además, coincidiendo contigo, Alfredo, aparte de lo de las comunicaciones, el tema central es que no hay servicios básicos, no hay agua potable en más del 50% de la población rural y tampoco hay una conexión de electricidad. Se amagó con propuestas, pero todas fallidas, abortaron y no se tiene la continuidad. Entonces, el escenario es dramático y apunta a que continúe la emigración de la población de Puno. Ese es un tema, no sé cómo podríamos enfrentarlo y desembarazarlo si no se crea una propuesta, una solvencia económica, ¿no? Cucho, Jesús. Sí, bueno, yo pienso que en la cultura política puneña siempre, digamos, las propuestas es como, digamos, hacer una lista de compras para ir al mercado, ¿no? Que me falta pollo, me falta harina, me falta eso. En realidad, digamos, la experiencia nos habla de que hay, digamos, el Banco Mundial, por ejemplo, hay expertos en el desarrollo de ciudades, se llama el índice de competitividad regional. Y el índice de competitividad regional tiene parámetros y tiene pilares de desarrollo, ¿no? Entonces, para que una región, digamos, desarrolla, lo primero que tenemos que hacer es hablar de territorio, más que hablar de, digamos, de jurisdicciones administrativas políticas, o sea, territorios. Por ejemplo, el Collao podría ser un territorio con Capazo, etcétera, o el corredor Aymara, ¿no? O sea, crear, digamos, el concepto de territorio, más que hablar de, digamos, de... Segundo, dejar de lado la visión sectorial del Ministerio de Agricultura y su plan, digamos, de forestación, sino tiene que ser un plan integral. O sea, el concepto de territorio implica que simultáneamente tenemos que tener un mínimo en muchos pilares. Por ejemplo, infraestructura, servicios, capacidad humana, o sea, recurso humano, un nivel básico de pobreza. Entonces, nosotros tenemos que mapear el departamento de Puno en función de territorios y asignar aquellos territorios que tienen mayor potencialidad.
O sea, no podemos distribuir el dinero entre todos por igual. Tenemos que en forma estratégica, tenemos que asignar cuáles son esos distritos que tienen una ventaja diferencial por sus vecinos, en los cuales una inversión podría generar una activación, digamos. Entonces, ese es el gran error de la política en Puno, de hablar, digamos, de que, bueno, hay que darle un poco hay que darle a todos igual, a Lampa hay que darle esto. Es como una lista, digamos, de peticionarios. Ir al mercado. Cuando nosotros tenemos que tener estrategias. Es como el caso de Maradona. Su familia era pobre, pero todos le daban la carne a Maradona porque sabían que con el hijo superestrella todos iban a comer después, ¿no? No podemos darle a todos igual. O sea, tenemos que aprender a priorizar, digamos, en hacer un mapa de competitividad regional usando parámetros. ¿Cuáles son esas provincias del departamento de Puno que podamos completar esas, o sea, las dimensiones básicas? Servicios, servicios financieros, electricidad, cobertura digital, conexión, digamos, por carreteras. Esas provincias o esos distritos son los que deberían, digamos, priorizarse el gasto, porque eso es lo que nos va a dar la estrategia de desarrollo. Alrededor de lo que tú estás planteando, ya en muchos años se tuvo una idea similar de la territorialidad cuando se empezó a diseñar planificadamente, y de eso nos explicó la vez pasada el ingeniero Hugo Rodríguez Benavides, de las microcuencas y de las subcuencas, es decir, ya no una cuestión de demarcación política en exclusiva, sino de territorialidad en función a los ríos que avenan el altiplano, que son varios y confluyen en el Rami, Coata, Ilave, etcétera, que son los matrices, ¿no? Pero esto también abortó. Se hace un camino y se deja de transitarlo. Y entonces, ese es otro de nuestros problemas. La burocracia impide el desarrollo. Ustedes saben que cada nuevo gobernante tiene el complejo de Adán. Borra todo lo anterior y dice, yo soy el primero que va a poner una pica en Flandes, y además lo suyo, por los 4 años de trabajo, queda pues inconcluso y no se continúa en unas propuestas que pueden ser muy sustantivas e importantes, ¿no? Entonces, ese es un problema central. Quienes deben gobernar, no gobiernan. Y han decidido no decidir, al menos en aspectos del drenaje demográfico y de la emigración, ¿no? ¿Qué opinas tú, Sarita? Sí, yo quisiera también acotar de que podemos decir de que dentro de las actividades principales que tiene Puno está la agricultura y la minería, ¿verdad? Entonces, Puno, como gobierno regional, tiene fondos, tiene bastantes fondos. Entonces, esos fondos seguramente muchos años se están devolviendo al fisco, porque no se usan, porque pasó el tiempo. ¿Quién fiscaliza eso? ¿Y quién fiscaliza cómo se usan si es que se usaron? Ahí estamos perdiendo oportunidades de inversión en capacitación, en generar espacios donde nuestra gente pueda hacer o sea, nosotros no deberíamos exportar solamente el recurso, sino el terminado, ¿no? Como hablábamos la vez pasada, ¿no? No solo la lana, sino nosotros. O sea, debería haber grupos que estén entrenados para vender ellos mismos, como comunidad, como grupo, como asociación, su chompa de vicuña, chompa de alpaca, pero producto terminado. Pero para eso se necesita capacitación, obviamente se necesita máquinas especiales, ¿no? Para eso se necesita todo eso. Entonces, yo creo que ahí es la cosa. Si ahí el gobierno regional invierte en técnicos, en espacios, en máquinas, la migración va a ser menos y va a generar más riqueza. Se puede atenuar, ¿no? Va a generar más riqueza a nuestra tierra, además va a ser productiva, por supuesto, y vamos a estar aún más orgullosos porque tenemos un producto terminado, ¿no? Y esto no es solamente en lo que hablábamos la vez pasada, que es las chompitas, chalecos de alpaca, ¿no? Sino puede ser en todos los recursos que tenemos, ¿no? Tanto en agricultura como en ganadería. Entonces, creo que, como hablábamos la vez pasada,
el tema de la corrupción ahí también está. O sea, ¿cómo es Ahora, posible que se devuelva plata que no se gasta? una acotación, Sarita, antes de que intervenga Alfredo. El gobierno regional el año pasado tenía asignación de presupuesto de casi 450 millones para inversión. Este año, el gobierno nacional le ha disminuido a cerca de 60 millones. Es decir, además de la inconveniencia en la gestión de que devuelven recursos, ahora se les ha disminuido dramáticamente la propuesta. Es decir, que van a ser una especie de fotografía pintada en la pared o de un cuadro de un lienzo estático. No tienen capacidad de inversión ni de gestión. Es decir, el escenario es cada vez más negro, Alfredo. Sí, me parece que si tenemos que ver qué ventaja comparativa tenemos en Puno que otros no tienen, ¿no? Entonces, y para eso primero hay que trabajar en el mercado. ¿A qué se va a vender? ¿No? Porque no vas a mandar a todos a producir papas o a hacer chompas donde nadie los compra. Primero tenemos que ver cuál va a ser el mercado. Y tenemos que trabajar de acuerdo al mercado. Entonces, ¿qué es lo que el mercado quiere comprar? No lo que nosotros, no nos interesa que a nosotros nos guste, no, sino que el que compra tiene que gustarle. Entonces, ahí tiene que entrar el gobierno nacional. Por eso tienen las embajadas. Pues tienen las embajadas porque ellos tienen que buscar mercado al producto. Entonces, tenemos que ver un estudio de la región, así puede hacer eso con el gobierno central. ¿Qué puede producir Puno? ¿Y qué puede vender Puno? Puno, por ejemplo, puede vender la papa, pero no la papa así para competir con otra papa en Huancayo, otro que es mucho más barato. Tiene ese papa de gourmet, donde podemos dar precio. Pero para eso necesitamos tener el mercado. Si una vez que tenemos el mercado, podemos venderlo. Si no estamos engañando, como antes en mis tiempos, me acuerdo en Puno, vamos a producimos, pero no tenemos a quién venderlo, ¿no? O sea, producimos y no está. Entonces, eso también de hacer fábricas grandes tampoco va a dar, porque uno es energía, otro transporte, ¿no? Tenemos que ir a algo lo que nos da la altura, eso tenemos que aprovechar. Y eso tenemos que dar valor y que sea, digamos, productos verdes, ¿no? Que es lo que se vende más caro. Entonces, eso tenemos que garantizar, ¿no? Pero tiene que ser el que el gobierno tiene que dar eso a nivel de las embajadas, buscar qué podemos vender y después en la región apoyar a eso, ¿no? Que sea estudiado bien. En Puno había hace algunos años 96 organismos no gubernamentales que acometían trabajos en la defensa de derechos humanos, en capacitación campesina, en educación popular, en transformación productiva, etcétera. Pero estas se han ido disminuyendo y ahora no queda ni una veintena y trabajan bajo cuerda, silenciosamente. Pero les cuento una cosa que es sugestiva. En Ácora están produciendo ajos. En Ácora están produciendo fresas. Cáiganse de espaldas, uno piensa, fresas en el altiplano, sí. Y entonces la imaginación, la inventiva, la creatividad de la gente es de primera, pero no tienen el respaldo ni la visión del gobierno regional o de las municipalidades para replicar esas experiencias y extenderlas. En Puno, la mejor tunta de América del Sur se produce en Ilave. En el río Ilave se limpia, etcétera, y sale una tunta exquisita, el chuño blanco, la moralla, que se vende en los mercados, se vende en los souvenirs, en los malls de Lima, etcétera. Pero eso debería extenderse, multiplicarse y generaría una fijación poblacional porque hay cierta solvencia económica, pero no se hace. Entonces, ahí tenemos una desidia, una indolencia y hasta negligencia de las autoridades productivas que solamente acatan la normativa de Lima. Si en Lima les dicen párense de cabeza, lo hacen, ¿no? Y no pueden caminar, porque muchas de las normas, de las predisposiciones y directivas que emanan de los ministerios son justamente paralizantes. Y no se valora, Jesús, la especificidad de cada región y se hace tabla rasa del país como si fuera un país homogéneo, cuando en la realidad es un país heterogéneo. Disculpa, escucha, habla un poquito después, me das tú para no cambiar el tema. Por ejemplo, lo que debemos hacer, como hizo con la quinoa es a nivel mundial, se consume la quinoa. Lo que se debe hacer, ¿por qué no se consume la tunta? ¿Por qué no trabajar con los chefs, que son los famosos, que hagan que la tunta sea famosa?
Entonces, ahora sí, entonces, en el mundo hacen que la tunta sea famosa. Podemos exportar la tunta, porque ahorita en Lima, ¿cuántos comen tunta? ¿No? Entonces, lo primero es saber que en Lima, por ejemplo, si todos los peruanos comen la tunta, ahí tenemos mercado. O sea, la idea es no, primero trabajar con el mercado, quién va a comprar y de ahí producirlo, ¿no? Entonces, busquemos el mercado, armemos mercado y de ahí buscamos productores, porque si no, van a producir, no va a haber quién nos compre y van a sentirse engañados. Ahora, en el Perú, el boom de la gastronomía se está focalizando, por eso hay restaurantes como Colquequer, que no sé, no me acuerdo bien, de Martínez, de Virgilio Martínez, que están valorando los productos nativos en cuanto a aroma, en cuanto a sabor, en valor organoléptico, en valor medicinal, etcétera, y generación de proteínas, de calorías alternativas, etcétera. Entonces, ahí la tunta puede tener su escenario, pero para eso también se requiere el apoyo técnico de los técnicos, es decir, que los técnicos empiecen a pensar técnicamente y no burocráticamente, ¿no? Claro. Nachito, perdón. Yo pienso que en Puno hay un débil, digamos, liderazgo para la innovación, para la innovación, para la creación, para la creatividad, ¿no? O sea, el problema, digamos, ese débil liderazgo se ve claramente en las instituciones públicas, ¿no? Porque obviamente, por ejemplo, cada gobierno regional, su inversión es en microproyectos. ¿Por qué? Porque los microproyectos son proyectos clonados, ¿no? O sea, para hacer un macroproyecto necesitas de mucha creatividad, de mucho expertise en áreas, ¿no? Es por eso que hay una atomización de microproyectos, pequeñas escuelas, y no hay, digamos, proyectos grandes que tengan impacto. Como nosotros no somos políticos, nosotros no tenemos que hablarle a los puneños lo que les gusta escuchar a ellos, porque no estamos buscando sus votos, ¿no? Pero yo creo que este es el tema más importante, es que el recurso humano en Puno es, digamos, es limitado, porque gran parte de los puneños se fueron de Puno, y eso, digamos, tiene una merma a nivel, digamos, de todas las instituciones públicas, ¿no? Yo pienso que ahí, digamos, en parte, si estamos buscando soluciones, tenemos que mirar a la universidad, ¿no? Porque la universidad, digamos, no puede ser que una universidad como la de Puno se atomice en 40 o 50 profesiones cuando nosotros necesitamos crear gold estándar en agronomía, en zootecnia, en minería, quizás, digamos, ya no en la universidad, pero un instituto de folclore para hacer, digamos, Puno, vamos a decir, digamos, una capital artística para que podamos hacer folclore, música, danza, etcétera, etcétera. Pero tenemos una atomización de profesiones que realmente, donde muchos de los que egresan, cuando se incorporan a la carrera, al Estado o a los gobiernos regionales, son incapaces de generar proyectos, un proyecto, etcétera. Es por eso de que muchas de las obras son totalmente rechazadas por el gobierno central. La cobertura del gasto público es 60-70%, cuando otras regiones como San Martín, no estoy hablando, digamos, de otro país, estamos hablando a nivel regional, tiene, digamos, un gasto de inversión de cerca del 85%. Entonces, yo pienso que estamos tocando un tema, digamos, de lo que es el recurso humano en Puno, y eso tiene que ver con la universidad. Cierto, sí, la universidad han decidido, que es la casa del pensamiento, han decidido no pensar en el desarrollo de Puno. Es una universidad que no tiene opinión sobre los problemas cruciales de nuestra sociedad regional contemporáneamente hablando, ¿no? Sarita, Sí, yo quisiera también acotar en esta parte de que en Puno tenemos recursos que van a generar muchos productos finales excelentes. El café, las chompas de alpaca, la leche, la mantequilla, ¿no? Muchísimos. Como decía Alfredo, la tunta, que es algo que ni los peruanos la consumimos, por ejemplo. Pero creo que existe el mercado. Como tú nos decías, Hernán, que ahora se están produciendo fresas en Ácora. Existe el mercado. Pero así como es bueno que haya técnicos agrícolas, ganaderos, ¿no? También es bueno entender el macro. ¿Y qué mente puede hacer eso?
un administrador, una persona que haga un plan de trabajo, ¿no? Lo que se llama el business plan. Entonces, eso, el plan de trabajo, tiene dentro del contenido cuál es el target de las personas a la que va dedicado, cómo se va a hacer, pero es algo más esquematizado. Es una ruta a seguir. No es, sí, es que acá en mi patio puedo hacer X, Y, Z cosa y la voy a vender, y si la vendo bien y si no también. No, tiene que ser algo planeado. Entonces, ahí es donde entra, como dice Jesús, la universidad. O sea, nosotros tenemos una facultad de administración que se podría direccionar los recursos, los alumnos, la juventud, a armar planes de trabajo. Yo no sé exactamente si hay una facultad de sociología, pero algo parecido, donde puedan ir a las comunidades, los asistentes sociales y todo eso, para cuál es el trabajo de ellos y de las familias, ver cuál es su problema, cuál es su potencial, el FODA de la familia, y eso unir, integrar, ¿no? Yo quería contarles que yo he trabajado cuando apenas salí de la universidad en la zona de Yunguyo, en una ONG que se llamaba Intervida. Yo era responsable de salud bucal. Entonces he conocido la comunidad de cerquita, porque yo me iba en moto a atenderlos. Entonces y en una unidad médico-dental hacíamos las atenciones de salud. He atendido a niños que nunca en su vida habían visto siquiera un consultorio dental, ¿no? Una pinza, un espejo, Entonces, hay un abandono del Estado en cuanto a educación y a salud, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Cómo vamos a pedirles a ellos más si no están las necesidades básicas cubiertas? No había agua potable, tenían muchas enfermedades, obviamente digestivas, también había respiratorias. Entonces, hay que cubrir las necesidades básicas, y creo que para eso está el gobierno regional y todo eso, para que esa gente pueda nutrirse bien, tener buena salud, tener buena educación, y de ahí esos trabajos se hacen con un plan de trabajo, ordenadamente, ¿no? Como decíamos en la Universidad Cayetano Heredia, me acuerdo, decíamos SOS. Todo tiene que ser SOS, así nos formaban, ¿no? Sistemático, ordenado y secuencial. Y así debe ser todo, ¿no? Un orden integrativo, ¿no? Un SOS. Entonces, tenemos los recursos, tenemos las capacidades, tenemos las instituciones, somos nosotros y seguramente ahora los oyentes los que pueden despertar y decir, ok, a ver, yo tengo un amigo, un profesor, un X que está en la universidad, direccionemos hacia ahí los recursos. Eso es lo que yo creo. La gente aymara con la que yo trabajé en Intervida, en la comunidad que tenía su campo de acción, es increíblemente trabajadora, ¿no? Increíble, todos lo sabemos, ¿no? Son como tú hablabas la vez pasada, Hernán, como los fenicios de trabajadores, ¿no? Ellos hacen y hacen y hacen y logran su objetivo, y está muy bien, es mucho que hay que elogiar en esa parte, ¿no? Entonces, esa era mi acotación en este momento. Es estimulante lo que nos dices, pero ya estamos casi a puertas de que termine el programa. Lo concreto es lo que estamos hablando ahora. Se trasluce la necesidad de hacer un plan integral que potencie la innovación, la capacidad creativa, pero que empiece a anudar y amarrar todas estas propuestas aisladas, intervenciones económicas, para poderlas potenciar y capitalizarlas. Y además que sea dentro de ese plan integral una cobertura de servicios básicos en comunicación, en agua potable y saneamiento para la población, además de electricidad. Si no logramos eso, la emigración va a continuar, y entonces la tarea es de complementación que deben asumirla los gobiernos locales bajo la batuta y la dirección con un plan macro del gobierno regional. Si es que no se piensa de esa manera, vamos a estar desintegrados, fracturados en intervenciones aisladas y siempre con la sensación de la nadidad, de la insolvencia, al extremo que mucha gente ahora piensa que los gobiernos regionales ya están, a pesar de que tienen 21 años de vida, ya están envejecidos.
ya son obsoletos, son inoperantes, ya están caminando a tientas, no pueden resolver absolutamente nada concreto. En 21 años no han hecho nada que sea significativo. Y entonces la gente dice, mejor hubiéramos tenido la corporación donde se trabajaba cosas, ¿no? Pero bueno, recordando lo que dijo Alfredo respecto de la quinoa, habría que recordar la labor pionera que cuando yo era estudiante de agronomía en la universidad la hizo José Luis Lescano Rivero, ¿no? En introducir la voluntad, la percepción de la necesidad de la quinoa en repostería, en varias propuestas, ¿no? En paquetes así de quinoa con dulces, etc. Y la gente era escéptica, la gente propia de Puno. Y paulatinamente ha empezado a crecer. ¿Por qué? Porque el espaldarazo nos los da Lima comprando las cosas y dándole valor al tema. Pero nosotros no hemos crecido. Y como por ejemplo había la iniciativa de Artesanías Puno y se empezó a crecer en los años 80 y parte de los 90 y los intereses extrarregionales asentados en Arequipa boicotearon la propuesta y dividieron a la gente productora de artesanías Puno y se separaron y colapsó la empresa. Lo mismo en los tops, en los lavados y el hilado de la fibra de alpaca. No, nunca se ha permitido que tengamos esa posibilidad, inclusive elemental, de no sacar las fibras de alpaca o de vicuña en bruto, sino transformarlas siquiera con la limpieza. No se ha querido hacer eso. Y entonces ahí no tenemos la fuerza suficiente para poder lograr esas propuestas que nos permitan que la gente lo que produce le pueda dar, como dice Alfredo, dar valor agregado, ¿no? Entonces ahí estamos, y si es que no se hace un plan integral, vamos a estar, como dije, arando en el mar, con buenas iniciativas, buenas propuestas que hace Jesús, que hace Alfredo, que hace Sara. Excelente esa trayectoria, ¿no? En Yunguyo, con las ONGs, etcétera, que enseñaban a leer, a tener sentido de pertenencia, etcétera. Pero bueno, hasta ahora estamos peor que antes. Eso es. Sí, Una bueno, cosa que antes, es, perdón, una cosa que que es básica, ¿no? Que es básica y que podría, digamos, ser el inicio de revertir es, digamos, una cultura política del diálogo, de la coordinación, digamos, entre los diferentes actores que tienen que ver en una cadena productiva, ¿no? Entre el campo y la ciudad, en todos los sectores, ¿no? Mientras tengamos esa cultura política de tribalismo, de barra brava, ¿no? De caciquismo, ¿no? Porque yo pienso de que una sociedad donde la gente puede dialogar con otro, ¿no? Y pueda, digamos, buscar consensos, es una sociedad que puede, digamos, encontrar rutas alternativas interesantes, ¿no? Pero una sociedad, digamos, fraccionada, ¿no? O sea, todavía, digamos, intoxicada con teorías de confrontación, ¿no? Del blanconegrismo, ¿no? Es, digamos, una sociedad que está condenada, digamos, a no buscar soluciones. Yo creo que en lo elemental, ¿no? Lo elemental, ¿no? Si es que esa pleitomanía anidada, arraigada a todo nivel, digamos, y sobre todo a nivel político, si pudiéramos, digamos, decir que todo el mundo tiene derecho a pensar distinto, pero no todo el mundo tiene derecho solamente a presentar la propuesta de su tribu. Tiene que haber otras propuestas en todo. Es una ampliación, es inclinar la cancha hacia todos. Eso se tiene que hacer en Puno y eso es viable, eso se puede conseguir. Yo pienso que para eso no necesitas digamos, inversión y expertise, sino solamente la predisposición política a que todas las instituciones, incluida la universidad, se abra a todo tipo de pensamiento. Tenemos 111 municipalidades distritales y 13 municipalidades provinciales. Y yo he acuñado una frase que no creo que sea ofensiva, pero ya no son municipalidades distritales, sino municipalidades tribales. Es decir, miran su ombligo, resuelven sus problemitas y dicen, oye, aquel alcalde de Huañuscuro o el alcalde sabe Dios qué distrito. no se cortó, Hernán. Bueno, a mí me parece que, sí, a mí me parece que primero
Puno debe ser un objetivo de corto plazo, entrar al siglo XX. ¿Eso qué quiere decir? Tener salud, tener comunicaciones, teléfono, ¿no? O sea, que todo Puno entre primero al siglo XX, ¿no? Y el otro, yo tengo confianza en Puno que Puno puede. Por ejemplo, en Juliaca hay encuentras de todo, ¿no? Eso quiere decir que hay ingenio, lo Ya. pueden hacer, Sí, sino que falta es coordinar y organizarse, ¿no? Pues yo tengo fe, Puno sí puede. La gente ha demostrado que puede, sin ayuda del gobierno, cuando un puneño va a Lima y hace patria, ¿no? Sin ayuda del Claro. gobierno y nada. Yo creo que Puno sí puede. Es cuestión de que las autoridades que elijan, ¿no? Que se elija, tengan una mente abierta, ¿no? Que el objetivo sea otro, no sea objetivos personales. Claro, yo lo que pienso es que todo lo que ustedes dicen es viable, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que hacer para que empecemos por algo, ¿no? Porque obviamente aquí han habido una serie de buenas ideas, pero tenemos que empezar por algo. Para mí es hacer un mapa de competitividad regional, cuáles son los distritos que tienen más potencial y aprender a llevar el dinero primero a esos distritos que tienen potencial, ¿no? O sea, se tiene que combinar por lo menos 5 pilares mínimos para que un distrito potencial pueda activar circuitos financieros, pueda atraer inversión, pueda generar, digamos, una cadena de valor. No es que tú le vas a dar a todos igual, no. Tenemos que hacer un mapa de competitividad. Eso yo pienso que ese es el inicio, digamos, en toda esta lluvia de ideas que ha habido, digamos, que es interesante. Y esa es una tarea que nosotros podemos hacerlo con ayuda de Hugo, con ayuda de mucha gente, es decir, cuáles son los distritos en los cuales podemos nosotros invertir y saber de que la inversión va a tener, digamos, va a tener resultados en lo social, en lo económico, en lo político. Porque acá en el Perú, en Puno, perdón, desde la época de Alan García, que ha habido el trapecio andino, el show de inversiones de Fujimori, etcétera, etcétera, nosotros en Puno hemos desperdiciado el dinero en una serie de proyectos y una carretera no te garantiza el desarrollo. Tiene que ser una carretera a lo largo de esa infraestructura tienes que agregar una serie de servicios para que esa obra tenga impacto y sostenibilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer un mapeo global usando, digamos, algo que no es nuevo, que es el Instituto Peruano de Economía, el INCOR, tiene el índice de competitividad regional y hay 5 pilares mínimos para que un distrito pueda, digamos, consolidar y de esa manera activar todos sus circuitos económicos. bueno, y lo que necesitamos es como fiel de la balanza que despierte y ya no siga sonámbula la sociedad civil, que haya un efectivo liderazgo que permita contrapesar o coadyuvar o acicatear reacciones y respuestas del gobierno regional, de las municipalidades, porque estas instancias están enfrascadas en su propia lógica de intervención normativa, regimentada y no creativa, no innovadora, ¿no? Ese es el gran lastre que tenemos. Y en esa parte, estoy viendo acá que la Universidad Nacional de Altiplano tiene la Facultad de Sociología, Trabajo Social, Derecho, Administración, o sea, Antropología también. Antropología. Yo creo que las nuevas generaciones pueden trabajar integralmente junto con la experiencia, ¿no? La gente que ya ha pasado por todas estas situaciones y ese mix de juventud con experiencia, pero que sean las nuevas generaciones con otra mentalidad, con una mentalidad de yo voy a integrar el área agrícola con la investigación, con la innovación y con la técnica. ¿Para qué? Porque quiero que mi comunidad tenga un producto final. Entonces, yo creo que es ahí donde, según mi punto de vista, se podría direccionar hacia las nuevas generaciones, hacia esas carreras que pueden tener trabajos de tesis, trabajos en campo y todo eso, ¿no? Cierto. Bueno, yo creo que ya estamos, sí, Jesús, solamente para final. hablar, yo pienso que hay que crear en la universidad una carrera pública, o sea, de funcionario público, que integre todas las áreas sociales, un poco de economía y que sea una persona capaz de, digamos, de ser líder dentro de la administración pública, líder, verdaderamente líder, en la parte, en la ejecución de proyectos, en iniciativa, en el desarrollo,
tecnológico, en proponer planes de desarrollo macro, etcétera. O sea, crear una carrera, en vez de hacer tantas carreras, yo crearía una carrera, digamos, de la carrera pública. Esa es una opinión corta. Hay que pensar en el corto, mediano y largo plazo para establecer las bases centrales y cenitales del desarrollo, pero para eso fundamentalmente hay que elaborar un plan de desarrollo integral para Puno que no se tiene. Sí, sí, con mi hijo Saramas antes, ¿no? Compañeros, hay mucho para hacer. La idea es crear una semilla, ¿no? De que con los oyentes que sigan apoyándonos o sigan apoyando a Puno y que haya más gente, ¿no? Que podamos unirnos, juntar y tener otra idea, ¿no? Entonces, y para que mejore Puno. Entonces, esperamos la próxima semana para reunirnos nuevamente. Hasta la próxima semana. Un abrazo cordial, un abrazo casi continental hacia ustedes. Sarita en Canadá, Alfredo en el País Vasco, en San Sebastián, y Jesús en Finlandia, ¿no? Así que yo desde ahora en Arequipa, un abrazo y ya nos vemos la próxima semana.